qué no cesan las extorsiones? Es el tema de hoy. ¿Por qué se siguen presentando y a gran escala? Y bueno, y es que hoy hubo realmente allanamientos, pero a gran escala, como repito, y todos relacionados de alguna u otra manera con las extorsiones. Alejandra. Así es, Andri. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a Julio Talamonti para hablar precisamente de este tema. Julio Talamonti, 127 allanamientos, 30 capturas. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Talamonti, gracias, Andri. ¿Cómo están? Televidentes, muy buenas tardes. Es decir, podremos hacer 500 o 1000 allanamientos más y 800 capturas y las extorsiones no van a frenar. Número uno, es la forma más fácil operativamente que tienen las pandillas de agenciarse de dinero, es decir, sostienen a la pandilla y a todas las clicas de esa manera. Número dos, este delito es tan grande ahora y produce tanta plata que es muy importante ver que de cada 4 extorsiones se calcula por las cifras estadísticas de las autoridades de seguridad que 3 son cometidas por los denominados imitadores, o sea que tenemos pandilleros, tenemos imitadores y tenemos muchísima gente detrás de la búsqueda del dinero literalmente fácil, aprovechándose del miedo, del temor y del pánico que causan las extorsiones. Por cierto, en algunos casos también causa la muerte, hay que decirlo. Claro, Talamonti, de cada 4, dices tú, 3 son relacionadas con los imitadores. Estamos hablando de que, voy a utilizar este término, apenas, ¿no?, el 25% de las extorsiones es relacionada directamente con pandillas. ¿Cómo ha ido variando este fenómeno criminal? ¿Y ¿no? en qué es esto tan difícil para el guatemalteco, el no saber quién está extorsionando, Talamonti? Bueno, simple y sencillamente los imitadores son imitadores porque imitan la jerga, el lenguaje, la amenaza, la forma de ser del pandillero en sí. Entonces, para un guatemalteco común es muy difícil tratar de averiguar o determinar si quien está del otro lado del teléfono se trata de un pandillero real o de un imitador. Los imitadores utilizan la técnica de la extorsión no para matar, sino que para agenciarse de dinero. Entonces, muchas veces son hasta teléfonos al azar. Los pandilleros, y esta es la parte peligrosa, ellos sí, normalmente con el tema de las extorsiones son muy puntuales, muy precisos, todo un seguimiento, y cuando no se paga se pone en riesgo el negocio, la vida o la vida de los familiares mismos. Poder determinarlo en una simple llamada, imposible. Por eso aquí es donde cae también la importancia de la denuncia, por mucho que esto cause miedo, porque al final de cuentas también nos ha demostrado el Ministerio Público y la PNC a través de Dipanta que sí se puede combatir estas estructuras criminales. Julio Talamonti, en este caso estamos hablando que se realizan 127 allanamientos. Los resultados de estas acciones arrojan aproximadamente 30 capturas. ¿Cómo viene a aliviar la crisis de las extorsiones estas 30 capturas? No va a impactar absolutamente en nada, es decir, no va a impactar en nada positivo en el sentido de que vayan a disminuir el número de extorsiones. ¿Por qué? Porque recordemos que si son parte de una pandilla, hoy se capturan a estos 37 y ya el mismo día de hoy hay otros 37 o más que van a suplir su lugar por la forma estructural, por la forma jerárquica y ordenada en que la pandilla funciona. Y en el tema de las bandas de imitadores, solo que estuviera disuelta toda una banda de manera completa, porque si no ellos también van a poder subsistir y van a poder ir llenando esos lugares y esos vacíos. La extorsión, es cierto, se va combatiendo, la represión a través de estas capturas y el juzgamiento es parte de la solución, sí. Pero antes de eso, los temas de inteligencia de Estado y tratar de que esto no se dé, de que no salgan las extorsiones de las cárceles y por sobre todo que no estén las condiciones en la sociedad guatemalteca que causan y generan a través de la pobreza, de la cultura de violencia y de un montón de cosas más que la gente decide extorsionar y delinquir. Ahí es donde está el verdadero problema. Talamonti, claro, y tú lo has mencionado y has llegado al punto central. Tengo una pregunta, ¿por qué varios días del año se dan este tipo de allanamientos? Ok, hoy se dan más de 120 o 127 puntualmente, se capturan muchas personas. Así es, así es. ¿Por qué sigue la extorsión? ¿Esas personas sí, salen rápido del proceso legal? ¿No están en la cárcel o por qué siguen? Lo que pasa, Andri, aquí tenemos que dimensionar lo siguiente. La extorsión continúa, no para y no frena simple y sencillamente por lo que decía. Se capturaron estas personas. Algunos de los que son pandilleros, bueno, ellos ya van capturados, pero el resto de la clica está preparada para continuar con la extorsión. Y los que son de ellos imitadores, pues no son la única banda de imitadores. No de embalde es que de cada 4 extorsiones, 3 sean producto de imitadores. Quiere decir que hay mucha
mucha gente, hay muchas personas que integran estas pequeñas bandas separadas del crimen organizado dedicados a la extorsión. Quiere decir que si no capturaron a todos van a poder seguir funcionando o por lo menos, Andrea, Alejandra y televidentes, el día de hoy con estas 37 capturas no se capturaron a las 37 personas que hacen únicamente extorsión en Guatemala. Estamos hablando quizá de cientos o de miles de personas y esto es un fenómeno que no va a parar per se por esta simple situación. Julio Talamonti, estas personas al momento de ser detenidas deben escuchar a un juez y viceversa, luego en algunos casos ser trasladados hacia los centros carcelarios mismos que están hacinados. ¿Cómo resolver entonces esta situación? Porque son 30 personas, para algunos podrá ser un número pequeño, para otros grandes, pero para los centros carcelarios definitivamente es un número elevado. Sí, no, el problema aquí es de que seguramente van a quedar ligados a proceso cuando se les haga de conocimiento de ellos cuál es el motivo de su detención. Y en ese momento van a pasar a integrar un número más dentro de las cárceles, más de esos 26,000 y pico de privados de libertad. Y ahí ya continúa el problema de la extorsión, ahí mismo. ¿Por qué? Porque desde las cárceles, si pertenecen a una pandilla, pues podrán continuar operando y coordinando acciones de extorsión, entre otras. Y si son grupos de imitadores, tendrán la manera o la forma en que también podrán de alguna manera seguir operando en función de que las cárceles no significan ninguna garantía de seguridad para el ciudadano guatemalteco en un sistema penitenciario que está cooptado por la corrupción, cooptado por la impunidad y absolutamente por los suelos. A esto le aunamos a que afuera siguen sus compinches y que los van a llegar a visitar, es un fenómeno de nunca acabar. De verdad, cuando hablamos de la extorsión y del tema de la inseguridad, tenemos que llegar a entender que son varias las fases: la fase preventiva, la fase reactiva, la fase investigativa, la fase de inteligencia, pero aparte de todas esas fases para combatir este fenómeno criminal de la extorsión y de fuerzas de tarea y otras cosas más, la parte del tejido social guatemalteco, que si empezamos hoy, tal vez dentro de 20 años esto para, es decir, cada niño que nazca con un buen sistema de salud, un buen sistema educativo y una buena forma de que pueda desarrollarse después de estudiar una carrera técnica o profesional, trabajar dignamente y obtener un salario que sea digno para mantenerse él y su familia. Mientras esto no pase, seguirá creciendo, ¿eh? La Guatemala ideal, ¿verdad, Talamonti? La Guatemala que debería de ser, ¿no? La de oportunidades. La de las claro, oportunidades. con la que todos soñamos en algún momento. Así es, así es. Y en la que todos soñamos, pero en la que hay que entrarle de frente con el paso número 1, yo diría, ¿no? Que es algo hay que hacer de frente a la seguridad. Sí, y lo primero, combatir la extorsión de frente a la seguridad. ¿Y cómo lo combatimos, Andrea y Alejandra? Tomando el control del sistema penitenciario, ¿no? Lo hemos dicho una y no sé cuántas ya veces, pero es que si nos... aquí podemos seguir diciéndolo todos los días si ustedes quieren. Lo importante es que las autoridades quieran escucharlo y quieran hacerlo. Por supuesto que escuchen y que lo quieran hacer, y sobre todo también la población puede apoyar con la denuncia. Julio Talamonti, que es una de las herramientas con las que contamos, el poder denunciar en el Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Es importante fomentar también esta cultura de denuncia. Sí, la cultura de denuncia es algo muy importante acá para nuestro país, Guatemala. Lamentablemente también es algo que la gente suele no hacer y uno se pregunta por qué. Porque cuando denuncian se terminan careando literalmente en una sala de audiencias con estos delincuentes, y si después no hay una prueba que de verdad sustente la acusación, entonces quedan libres. ¿Y quién queda en esa situación de vulnerabilidad? Definitivamente que el ciudadano. Es ahí donde nos damos cuenta que la investigación criminal debe ser mucho más profunda, que la preparación debe ser mucho más grande, que aquí es un trabajo de la instancia coordinadora del sector justicia, es decir, jueces, fiscales, defensores públicos penales y peritos del INASIF, saber que estamos ante el fenómeno criminal que más daño le hace hoy por hoy a la población guatemalteca, llamado extorsión, y ante la menor duda, pues lograr esa prueba científica irrefutable para que esta gente no salga a la calle nuevamente. Bueno, Talamonti, es complicada la situación, ya más de 100 allanamientos y en lo que va del año ya pudiéramos estar hablando de muchos más. Esto es bueno, ¿verdad, Talamonti? Desde el punto de vista de percepción de seguridad ciudadana, ¿esto es bueno?
Digamos realizar que, allanamientos. Sí, es bueno, digamos, toda acción que vaya encaminada a la seguridad es buena. ¿Y a qué acciones? Nuevamente le repito, toda acción de inteligencia es buena. Toda acción preventiva, la presencia del patrullaje es bueno. Toda acción reactiva como estos, que son los allanamientos, son buenos. Pero por supuesto es mejor ya cuando esto se logra con condenas. Lo único que es mejor que todo esto que he mencionado es eliminar los factores que causan los homicidios, las extorsiones, los robos, los hurtos y todo lo demás. Es la profunda pobreza y la gran falta de oportunidad en nuestro país. Eso es lo mejor. Es difícil. Parece utópico, pero hay que hacer algo, ¿no? Por supuesto que sí. Julio Talamonti, gracias por habernos acompañado esta tarde. Y a la población guatemalteca que nos sintoniza, es importante que denunciemos. Lo puede hacer a través de las líneas que están disponibles y por supuesto disponibles para todos.